Ok, ¿qué tal amigos de Equilibrium Trading? De nuevo acá Giuseppe Camarano para lo que es el episodio número 6 o el capítulo número 6 de nuestro curso gratuito de trading. Ya este es un tema que para muchos será más interesante, los anteriores fueron bastante básicos, pero yo pienso que a pesar de haber sido básicos, no vas a poder construir un sistema de trading si no tienes esos fundamentos que van a ser los que te van a dar de verdad el conocimiento, el contexto, más allá de lo que es charting o chartear o dibujar líneas en un gráfico, ¿verdad? Porque es la parte fácil del trading, como lo vamos a ver y vamos a hablar de eso hoy, es la parte fácil del trading. Lo que pasa es que el trading, como siempre les he dicho, va mucho de la mano con el contexto, momento del ciclo del mercado, y es por eso que traté de formar unas bases para que traten de ver el mercado con unos ojos diferentes. ¿Ok? Así que si no los han visto los capítulos anteriores, les recomiendo de verdad que los vean. Se verán muy básicos para ustedes, pero estoy seguro que van a aprender muchísimas cosas en cada capítulo que totalmente desconocían. Sin perder más tiempo, vamos ya a adentrarnos a lo que es el capítulo de hoy, el episodio de hoy. No sin antes decir, como siempre, se me olvidó traducir esto, pero decir como siempre que tradear en cualquier mercado financiero, sea cripto, commodities o el stock market, va a conllevar un riesgo de pérdida. Considere si este tipo de riesgo es apropiado para usted. No me copien mi desempeño del pasado, no garantice mis resultados del futuro. Y todo lo que es compartido en mi canal de YouTube, en mis redes sociales, en todo, es simplemente por entretenimiento, ¿ok? Y para educación. Es mi único propósito y no constituyen ninguna recomendación de inversión, ningún consejo de inversión. Lo mismo que siempre digo, pueden usar el material de todo este curso para uso personal, pueden descargarlo, grabar el video, lo que quieran. No pueden ser usados con fines de comercializarlo o compartir, si lo van a compartir con terceros, asegúrense de darle reconocimiento a mi compañía Equilibrium Trading. Entonces bien, lo que les decía, chartear o charting no es trading, no es trading. Mucha gente piensa que porque sabe marcar soporte y resistencia ya puede tradear, pero no es así. Como les dije, charting es la parte fácil. Tiene que ir acompañado de contexto, de entender en qué fase del ciclo estás, cómo se tradea ese mercado en esa fase del ciclo y muchas otras cosas, lo que hemos hablado anteriormente y lo que vamos a continuar hablando. Necesitas, para poder tradear, no necesitas saber dónde es soporte, dónde es resistencia, ni dónde es un rango de trading. Necesitas un sistema de trading, ¿ok? El sistema de trading, obviamente, va a ser construido usando parte de los conocimientos que vas a aprender hoy y que has aprendido anteriormente, pero hay muchas cosas más allá de para formar un sistema de trading. El sistema de trading básicamente engloba todo lo que es gerencia de riesgo, position size o el tamaño de la posición, cuáles son los factores que te van a hacer entrar a un trade, cómo vas a gerenciar una vez que estés en una posición, cómo vas a gerenciar esa posición, etcétera, etcétera. Porque los niveles, como lo digo acá, son los mismos para casi todos los traders. Tu sistema de trading o tu trading hedge es lo que te va a dar y tu lectura del mercado, según el contexto, sea lo que te van a hacer diferente al resto. ¿Ok? Importante tener eso en cuenta antes de entrar en materia el día de hoy. Entonces, lo que estoy diciendo yo es que el análisis técnico no funciona. No. O sea, para mí el análisis técnico funciona. Hay mucha gente que dice que no, porque tus niveles, que los waves, que ellos hacen lo que quieren, pero nada está más alejado de la realidad. Y la manera de comprobar que el análisis técnico sí funciona es, por lo menos, hay tres cosas que lo pueden comprobar. Por lo menos el order herding, que es básicamente lo que quiere decir es que todas las órdenes se acumulan en niveles importantes del gráfico, donde por lo general hay un buen soporte, una buena resistencia. Entonces podemos ver que muchos traders están viendo en esta zona, lo que lo hace una zona bastante relevante, y podemos ver que hay puntos de inflexiones en el mercado donde continuamente el precio rebota o es rechazado, ¿verdad? Y eso es básicamente por el order herding, ¿ok? Que es básicamente todas las órdenes acumuladas en niveles importantes en la gráfica. Van a haber órdenes en cada uno de los niveles, en cada centavo de la gráfica, pero van a haber lugares donde van a estar esas órdenes más acumuladas, ¿verdad? O va a haber con un mayor espesor de órdenes en esos lugares, por decirlo. Esos lugares por lo general son zonas de oferta y demanda o zonas de soporte y resistencia. Order splitting, muchas veces vemos que que hay también muchas órdenes que llegan sin llenarse cuando el precio rebota de un soporte. Vemos que por debajo de ese soporte, capaz un nivel marcado más bajo, por ejemplo, qué sé yo, la gráfica de Bitcoin reacciona muy bien a lo que es la gráfica semanal y mensual, pero capaz tenemos un soporte semanal o mensual o
que coinciden las dos gráficas de tiempo y un soporte diario bastante bueno mucho más abajo. Vemos como el precio va a rebotar en ese soporte mensual y semanal, que también tiene también una congestión de órdenes bastante importante, dejando a toda la gente que está esperando soporte diario eh, esperando con sus órdenes sin llenar, básicamente. Y también vamos a ver que debajo está lo que se llamamos también Stop Market Clustering, que es básicamente muchas órdenes de mercados por debajo de un último low, ¿verdad? Que son usadas para extraer liquidez en el mercado para un próximo movimiento, ¿ok? Esta es la razón por la cual análisis técnico funciona. Hay pruebas de esto y yo creo que estas tres son las pruebas más claras de eso. Además de ver un gráfico y ver que, por ejemplo, hay niveles donde continuamente el precio, no importa con el pasar del tiempo, continuamente, esto ocurre más en Forex, continuamente puede ser un soporte de 20, 30 años y hay puntos de inflexiones importantes donde continuamente el precio va o a rebotar o a ser rechazado. Entonces, el análisis técnico sí funciona, pero no vas a poder hacer dinero únicamente haciendo análisis técnico. Como les dije, tienen que formar lo que es su sistema de trading. ¿Ok? Entonces vamos a empezar ya a entrar en materia como tal, empezando a hablar de soporte y resistencia, o como yo le voy a llamar muchas veces, zonas horizontales o zonas de demanda y zonas de oferta. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿verdad? El soporte se refiere a un nivel o un precio en que la demanda es suficientemente fuerte como para superar la presión de venta, lo que produce que básicamente el precio se mueva hacia arriba, como lo vimos en nuestros capítulos anteriores, evitando que los precios caigan más. En otras palabras, es un nivel en el que los compradores superan a los vendedores, creando un piso para el precio. Cuando los precios se acercan al nivel de soporte, es probable o la mayoría de las veces va a rebotar al alza. Vamos a hablar un poquito más de esto luego, ¿verdad? Resistencia o zona de oferta, ¿verdad? Se refiere a un nivel de precio en el que la presión de venta es lo suficientemente fuerte como para superar la presión de demanda, evitando que los precios suban más. Tenemos un rechazo del precio en un nivel específico. En este caso, los vendedores superan a los compradores, creando un techo para el precio. Cuando los precios se acercan a un nivel de resistencia, es probable que experimenten una reversión a la baja. Sí, básicamente y en teoría es así. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante, ¿verdad? Y ahora, básicamente lo que queremos saber es cómo identificar estos niveles horizontales. Entonces es muy fácil identificarlos. Para dibujar un nivel se necesitan al menos dos puntos de contacto en los que el precio haya rebotado o sido rechazado. Estos dos puntos son máximos o mínimos registrados en el gráfico. Cuantos más puntos de contacto tenga una línea, más traders la consideran un nivel significativo. Es fácil, ¿verdad? Ahora bien, para identificar bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. También es importante que hay una formación de niveles llamados clusters, ¿verdad? No tenemos muchos puntos de contacto, tenemos una formación de un clúster, esto vamos a ver ejemplos también, y vemos cómo después la formación de ese clúster va a ser un punto significante en el futuro. Entonces, básicamente los clústeres van a ser niveles donde no vemos una fluidez en el movimiento del precio, generando una congestión de velas o una acción del precio en un área pequeña del gráfico. Estas zonas nos envían clara señal de batalla entre compradores y vendedores, disputando lo que para cada uno de ellos debería ser el precio justo de un asset, y son niveles muy importantes que debemos saber cómo identificar. Niveles menores o pivot, también muy importantes saberlos identificar, porque por lo general no son niveles buenos pueden ser niveles buenos para tomar profit, pero no son niveles buenos para tomar entradas, ¿verdad? Y es porque, bueno, al estar marcando nuestros niveles, ¿verdad? Debemos estar muy atentos de solo marcar esos niveles donde el precio sufre un reversal repetidas veces, donde se devuelve, donde rebota o hay un rechazo repetidamente. De lo contrario, podríamos estar marcando niveles secundarios o pivots. Pivots o niveles menores son zonas donde el precio pasa más tiempo de lo normal, pero al final termina continuando hacia la misma dirección del movimiento inicial. ¿Ok? Entonces esto es importante. Y ahorita vamos a ver un poco cómo es cada uno de esos, ¿verdad? Déjame mostrarle acá primero. Entonces tenemos resistencia, tenemos soporte, esto es un rango de trading. Tenemos el punto de equilibrio del rango de trading, que básicamente es un pivot o un nivel secundario, ¿verdad? Y tenemos acá también clusters. Si ven bien, esta vela tiene una mecha larga hacia arriba, una mecha larga hacia abajo y un cuerpo muy pequeño. ¿Ok? Esto es lo que básicamente es lo que les decía de clusters. Esto básicamente
lo que nos está mostrando evidencia de que durante este periodo de tiempo acá, creo que en este caso es un mes, ¿verdad? Hubo una batalla muy fuerte entre compradores y vendedores, donde por un momento el precio estuvo tradeando a estos niveles y por un momento el precio estuvo tradeando a estos niveles. Pero cuando vemos el cierre, vemos que el cierre es un pequeño cuerpo, ¿verdad? Donde estuvo congestionada básicamente lo que es el cuerpo. Recuerden que es como que la esencia de lo que fue la acción del precio en ese momento. Y sabemos que el cuerpo nos ayuda a, como hemos visto anteriormente, nos ayuda a entender más un poquito sobre el sentimiento del mercado. Básicamente, un cuerpo pequeño con mechas bastante largas nos está mostrando evidencias de una batalla bastante fuerte, en los cuales compradores y vendedores llegaron, por decirlo de una manera, a un acuerdo que eso es un precio justo. Fíjense cómo ese clúster pasa a ser un nivel importante de resistencia cuando el precio vuelve a ese nivel. No nada más ahí, luego tenemos más evidencia de que ese clúster está haciendo su trabajo y formó lo que es el techo de ese rango de trading. Incluso luego de 3 meses al alza vemos como hay evidencia también de que por un momento los compradores estaban logrando un break de esa resistencia, pero al final al cerrar ese mes cerró por debajo de ese clúster nuevamente. Y si vamos un poquito más adelante, un mes más adelante, vemos cómo se forma otro clúster exactamente en ese nivel que estábamos marcando anteriormente, que había sido básicamente dictado por este clúster de acá. Vemos este otro clúster, ¿verdad? Y vemos de nuevo otra vez como ese nivel que fue marcado por este clúster pasa a ser resistencia nuevamente, una vez más acá y una vez más acá. Eso es un clúster, esto es un pivot o nivel secundario. Vemos que el precio simplemente va desde el soporte hasta la resistencia sin parar, pero al caer vemos que pasamos un poco tiempo en ese nivel secundario hasta continuar nuestro trayecto a la parte baja del rango de trading. Bueno, en este caso no se ve muy bien, pero por ejemplo acá empezamos a caer, tuvimos un rebote, pivoteamos en ese nivel secundario o pivot, ¿verdad? Justo ahí, para luego continuar a la parte baja de nuestro rango de trading. Lo mismo acá, caímos, pivoteamos hacia ese punto medio para continuar a la parte baja del rango de trading. Entonces, por decir, si tú estás buscando comprar este nivel, te vas a llevar, después de ir a esta resistencia, te vas a llevar una decepción muy grande, porque eso no es un nivel fuerte, eso es un nivel secundario. Lo mismo acá. El precio fue de soporte a resistencia y en el mismo mes cayó por debajo de ese punto de equilibrio. Digamos que tú estás comprando este punto de equilibrio, lo mismo. Caes por debajo, tenemos bearish retest hasta que fuimos, bueno, en este caso no fuimos a la parte baja del rango de trading, pero por lo general no son buenos niveles de entrada. Por ejemplo, en este caso rechazamos la acción del precio en la parte alta del rango de trading, caímos por debajo de ese punto de equilibrio, pivoteamos un par de veces y fuimos a la parte baja del rango de trading. Sí, sí es verdad que son buenos niveles para tomar profits. Si hubiese estado shorteando acá, ¿verdad? Pudiste haber tomado profit en el punto de equilibrio. Segundo take profit en la parte baja de ese rango de trading. También es verdad que no son buenos niveles para hacer negocio o para tradear, ¿verdad? Entonces, niveles menores, ya más o menos les mostré cuál es cada uno nivel. Entonces, ahora cómo identificar identificadores de niveles horizontales en la gráfica. Entonces, como les dije, 2 puntos de contacto o muchos puntos donde el precio es rechazado o rebota, ¿verdad? Pero también tenemos otros identificadores, como por ejemplo el pico de un rally, el top de un movimiento agresivo, ¿verdad? Por lo general va a ser, o el máximo de un movimiento agresivo, por lo general va a ser un buen nivel de resistencia o soporte. El top de un ciclo está demostrado que va a ser un nivel importante de resistencia en el futuro, cuando volvamos otra vez a tradear por acerca de ese nivel. El primer lower high o el primer máximo más bajo, ¿verdad? Cuando también terminamos, cuando estamos en el top de un ciclo. Tenemos también la formación de bottom o fondo del ciclo o del crash, ¿verdad? Áreas de test recurrentes, lo que les dije, por lo menos necesitamos 2 puntos para encontrar estas áreas. Consolidaciones después de movimientos impulsivos y niveles basados en tiempos. Muchas veces, y esto no lo quiero complicar mucho, yo voy a hablar de esto más adelante, seguramente no en la parte del curso de trading, pero seguramente en uno de un capítulo de la serie de Hablando Trading, voy a hablar de cómo usar el precio de apertura anual o el precio de apertura mensual o el precio de apertura semanal o el precio de apertura o el rango de trading de lo que son los lunes y la importancia de estos niveles basados en tiempo en el mercado. Si es verdad que no los uso mucho, por lo menos yo pienso que es bastante importante lo que es el uso
del precio de apertura anual. Ha demostrado ser uno de los niveles de soporte o resistencia más fuertes que podemos encontrar también. Y también, por ejemplo, el high y el low de semanas anteriores también es importante. Eso lo vamos a ver más adelante, no los quiero complicar mucho y va a ser soporte de resistencia, entre comillas, la forma más básica, pero mucho más completo de lo que han visto por ahí, estoy seguro, ¿ok? Ahora bien, para marcar soporte de resistencia, ¿qué se usan? ¿Los wicks o las mechas o el cierre de la vela o el close de la vela? Yo les voy a decir lo que yo hago, ¿verdad? Yo uso el cierre de la vela, ¿verdad? Como punto para marcar soporte y resistencia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que trabaja con indicadores y la gran mayoría, diría que un 90% de los indicadores, básicamente la data que toman de la acción del precio es el precio de cierre para procesar, ¿verdad? Ese indicador o procesar o formar la línea de colores que ustedes ven a usar indicadores. Es el precio a ser tomado en cuenta es el precio de cierre, no es el precio del mechazo de la mecha más alta o de la mecha más baja. Es la razón, para simplificarlo, de por qué yo uso el cierre como punto de referencia. También a veces remarco lo que son las mechas como un punto interesante donde podría considerar empezar a tomar mis posiciones. Y aquí, por ejemplo, me gustaría ir a la gráfica de Bitcoin semanal, porque pasó algo la semanal y veníamos hablando mucho de eso. Déjenme la semanal de Bitcoin. Yo por un tiempo yo les decía que mi nivel importante en la gráfica de Bitcoin, ¿verdad? Era este de acá. Vemos básicamente, esto fue el top de un rally, ¿verdad? El top de un movimiento alcista, y vean cómo ese top de movimiento alcista fue resistencia en 3 semanas, fue testeado 3 semanas como resistencia más adelante, ¿verdad? También les comentaba que esta era mi zona de interés, la zona donde estaba importante manteniendo un ojo para hacer negocio, para tradear. Sí, caíamos después de esta pequeña corrección que tuvimos, y les dije que mi punto de interés, más o menos, empezar a buscar posiciones a este nivel. Básicamente lo que hice fue dibujar una zona más grande, más espesa, ¿verdad? Justo por debajo de lo que era mi soporte ideal, usando los cierres, pero vean que la caja básicamente la dibujo donde están las mechas. Y básicamente lo que hizo el precio fue cayó a esa caja que acabo de dibujar y rebotó desde ahí. Si es verdad que yo había hecho eso, también comenté que yo no tomé esta posición. Yo me quedé esperando por lo que era el cierre del precio, o sea, mi nivel marcado en el cierre semanal. Y lo que hice fue que me perdí básicamente este movimiento. Entonces ahí también hay señales de que chartear no es tradear, ¿verdad? Yo no respeté lo que había planeado, mi sistema de trade me decía que era una buena entrada, y al final no tomé este trade. ¿Ok? Básicamente es lo que les quería mostrar. Yo uso los cierres, pero muchas veces encierro básicamente también los wicks y hago un nivel mucho más grande, donde para mí la mayoría, el nivel más importante sería en este caso la parte baja de esa caja, que es donde está mi nivel principal marcado. Pero muchas veces para entrar a este trade distribuiría todas mis órdenes desde la parte alta de esas mechas hacia la parte donde está mi nivel, incluso por un poco más abajo de mi nivel. Eso es lo que le quería mostrar con esto. Em, Ahora bien, entonces yo uso el cierre para marcar niveles, pero muchas veces considero las mechas como áreas donde yo estaría interesado en empezar a construir posiciones. Em, entonces, niveles y zonas o zonas horizontales y la tendencia. Si es verdad que resistencia es un nivel donde tú esperarías que el precio encuentre como un techo o sufra un cambio de tendencia a ese nivel, ¿verdad? Un rechazo del precio cuando viene desde abajo, y que soporte es un nivel donde tú esperas que actúe como un piso o que actúe como una zona de rebote. Hay que tener en cuenta, y es por eso que vimos tendencia anteriormente, hay que tener en cuenta la tendencia, la estructura del mercado, la tendencia del mercado y en qué tipo de mercado estamos. Si estamos en un bear market, tú esperas los soportes que fallen y las resistencias que hagan su trabajo. ¿Ok? Si es verdad que hay soportes claros en bear market que han sido testeados, que tú puedes esperar un buen rebote, pero recuerda que es solo un rebote. Eventualmente tú lo que estás esperando cuando sabes identificar que estamos en un bear market es que las resistencias hagan su trabajo y que los soportes fallen.
Totalmente lo contrario, cuando estamos en un bull market, lo que tú esperas es que las resistencias fallen haciendo su trabajo y que los soportes la gran mayoría de las veces resistan o sirvan como un piso para el precio. Entonces, por eso es importante, antes de hablar de soporte y resistencia, que es el tema de muchos de los cursos de trading, empezar a hablar de tendencias, empezar a hablar de estructuras del mercado. Para la estructura del mercado formar un papel muy importante en saber reconocer cuáles son los mejores niveles para tradear según el contexto. Cuando digo contexto, en qué momento del mercado estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que todos los soportes van a soportar o van a hacer que el precio rebote cuando estamos en bull market. No, la gran mayoría de las veces. Recuerden que estamos jugando aquí con probabilidades. Tenemos que siempre tratar de poner las probabilidades a nuestro favor. Entonces, cuando vamos a ver también, cuando hablamos del sistema de trading, mi sistema de trading me dice algo de que si yo estoy tradeando en contratendencia, yo no puedo tradear con una posición completa. Yo tradeo con lo que es la mitad de mi posición, de una posición normal, o sea, la mitad de mi position size, porque estoy tradeando contra tendencia y estoy tomando setups que por lo general van a tener menos probabilidad de éxito. ¿Ok? Eso es bastante importante a la hora de hablar de niveles. Breakouts. Los breakouts, ¿verdad? Los mejores breakouts, por lo menos en criptomonedas y en casi todos los mercados, son esos breakouts que apenas ocurre el breakout, no te va a dar un retest al momento. Simplemente el precio va a seguir adelante sin dar un buen nivel de entrada y es la mejor confirmación de un breakout. Si es verdad que son los mejores breakouts, vamos a tener que eventualmente vamos a poder tener una entrada a esos niveles. Entonces, por ejemplo, vamos a ver otra vez nuestra gráfica para mostrar niveles. Aquí tenemos en la gráfica de Bitcoin, tuvimos este breakout. Este es un breakout, básicamente, tuvimos el breakout de lo que básicamente fue déjeme borrar todo. Ok. Tenemos básicamente esto fue un bottom, esto es un patrón de trading, que esto lo vamos a ver más adelante. Se llama el Adán y Eva, el botón Adán y Eva, ¿verdad? Y tenemos nuestra línea de resistencia o lo que llamamos nuestro neckline. Una vez que tuvimos un rompimiento de ese neckline, vean cómo no tuvimos retest, no dejamos que nadie pudiese entrar a ese movimiento, ¿verdad? Y que la gente tuviera que seguir más alto. Estos son los mejores breakouts. Al hablar de breakouts de un nivel, estos son los mejores breakouts, ¿ok? Pero también vemos que a pesar de que nunca tuvimos ese retest, más adelante caímos a ese nivel en el COVID crash y donde rebotamos, básicamente rebotamos sobre esa zona, ¿ok? Básicamente rebotamos sobre esa zona, sobre esa resistencia. Entonces, breakouts, los mejores breakouts para corto plazo son esos que no te van a dar un retest perfecto en ese nivel, ¿ok? Eso no quiere decir que si más adelante, después que tenemos un fuerte movimiento, tenemos prácticamente un reset del mercado, más adelante sí podemos usar ese nivel como un buen nivel de entrada, ¿ok? Como dije también, los mejores breakouts son esos que no te van a dar oportunidad de comprar. Aquí tenemos este nivel básicamente, tuvimos breakouts, vemos que no tuvimos un retest para comprar ese nivel. No quiere decir que el precio va a volver acá, pero si el precio volverá a esto va a ser un nivel bastante considerable, muy bueno para tomar alguna posición. Los mejores breakouts, recuerden, son estos. Les puedo mostrar un breakout que no se puede ver tan bien y que las probabilidades de que fallen van a ser mucho más altas. Y es básicamente el breakout que tenemos en la gráfica de Litecoin. Tenemos básicamente un nivel bastante importante acá. Tuvimos un breakout y un retest automáticamente. No quiere decir que esto va a ser un fake out, va a terminar cerrando otra vez por debajo de resistencias, pero las probabilidades de que el breakout falle cuando tenemos esto van a ser mucho más grandes. Algo para tomar en cuenta a la hora de tradear niveles. ¿Ok? Creo que eso es todo por acá. Ajá, como les dije, entonces hablamos de resistencia, hablamos de soporte, hablamos de pivots o niveles secundarios y hablamos de clusters. ¿Ok? Esto es un cluster, esto acá también es un cluster. Para continuar, vamos ahora a analizar lo que son las características de los niveles horizontales. Entonces, lo más importante ahorita de entender es que soporte y resistencia no son un punto específico, no son solo, perdón, un punto específico en el chart, que tú dices, mi soporte está a 10K. Sí, pero si el soporte está a 10K y es un buen soporte, vamos a empezar a ver cómo van a ver lo que les decía, order herding o acumulación de órdenes desde, digamos, esto ya es inventando, pero podría ser desde 10.080 hasta 9.980.
digámoslo de esa manera. No va a ser un punto en específico, va a ser un área. Entonces, cuando hablamos de soporte de resistencia, hay que tener la flexibilidad de pensar que no es un punto en específico, es un área, ¿ok? Son como el vino, se hace mejor con los años, ¿verdad? Mientras estén ahí, esto ocurre más que todo en Forex, donde los precios generalmente se pueden revisitar después de 10 años o después de 5 o 6 años. En criptomonedas se hace mejor con los años. No sé, muchas veces, por lo menos la mayoría de las monedas que yo tradeo, muchas veces no vuelven a ver niveles vistos en ciclos anteriores. La mayoría de las monedas que yo tradeo, la mayoría de las monedas del mercado, en especial las altcoins, sí lo van a ver y seguro van a ir mucho más bajo que eso eventualmente. Son zonas de, ajá, entonces, otra característica son zonas donde el precio sufre un cambio de tendencia, de dirección repetidas veces. Si tú marcas un soporte y tú ves que el precio tradea, rompe ese soporte al alza, rompe ese soporte a la baja, rompe ese soporte al alza, sin básicamente tomar en cuenta tu línea de soporte y resistencia, seguramente estás tradeando un nivel secundario, no estás tradeando un nivel súper importante. Otra cosa, muy pocas veces soportes y resistencia van a tener que ser modificadas. La única forma que los modifique es que ya que marcaba un soporte que me di cuenta que no es relevante, lo elimino, pero más que eso no modifico muchas cosas en mi gráfica. Y otras características son fácilmente identificadas y reconocidas por otros traders. Tienen que ser niveles claves, ¿ok? Ya que si empiezas a marcar niveles, eso te va a aumentar las probabilidades de éxito a la hora de hacer negocio en esos niveles, ¿ok? Porque hay muchos más traders viendo el mismo nivel que tú estás viendo, muchas más instituciones viendo el mismo nivel que tú estás viendo. Lo mismo, si tú marcas un nivel secundario y tú lo compras, seguramente muchos traders no lo reconocieron, no le tomaron importancia, vas a ser el único tradeando ese nivel, lo que va a disminuir tus probabilidades de éxito a la hora de tradear ese nivel. Ahora, no nada más hay características, también hay unos principios. Hay 3 principios fundamentales y yo creo que esto es algo que muy pocas veces lo mencionan o algunos de estos principios muy pocas veces son mencionados en los videos que veo por ahí. Y es súper clave que entiendas estos principios. El principio del cambio de polaridad, eso lo vas a ver en todos los lugares. Una vez que, eso sí lo dice todo el mundo, una vez que tienes un rompimiento de un nivel, la polaridad de ese nivel cambia. ¿Qué quiero decir? Si rompes soporte, nosotros esperamos ese soporte ahora actuar como resistencia. Si rompes resistencia al alza, nosotros esperamos esa resistencia, la próxima vez que traigamos cerca de ese nivel, actuar como soporte. Ese es el principio del cambio de polaridad. El principio de los test recurrentes. Mientras más test tenga un nivel, menos efectivo va a ser ese nivel. Si un soporte es testeado 5 veces, ese soporte no va a ser un nivel bueno para tomar posiciones, a menos que tengamos una desviación. ¿Ok? Eso lo vamos a hablar también más adelante. ¿Ok? Y el tercer principio, que básicamente va de la mano con este principio de acá, es que el principio del primer test es el mejor test o mejor oportunidad de compra. Y esto es algo que he hablado muchísimas veces también. Volvemos otra vez a nuestra gráfica, ¿verdad? Básicamente si este va a ser nuestro soporte, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos que esto fue soporte por mucho tiempo, qué sé yo, hicimos algo como esto, volvimos acá, pues, resistencia, perdón, y tenemos un break de ese soporte. Entonces, bien, todas las personas que, ¿verdad? No se sumaron a este movimiento desde la parte antes del breakout. El lugar más clave para unirse a este movimiento va a ser comprando este nivel. Entonces, cuando el precio caiga acá, es la razón por la cual el primer test va a ser el mejor test, ¿ok? Porque toda la gente que quiere agregar a este movimiento, si ya tenía posición acá, pero quiere agregar, va a buscar, esta es la mejor manera de agregar, la manera más segura de agregar. La gente que se quiere unir a este movimiento, digamos que yo veo esto acá y digo, yo creo que esto va a romper, pero tú no compras resistencia porque podrías tener un rechazo del precio a ese nivel de resistencia. Tú lo que esperas por el breakout, esperas que sea un breakout confirmado y cuando el precio venga ahí va a ser un nivel de interés para entrar. Si el precio hace esto y vuelve a caer aquí, ¿quién va a comprar? Bueno, capaz los que nos pudieron llenar sus órdenes completas acá y otra gente que se perdió totalmente este retest va a comprar acá. El precio rebota, vuelve a este soporte. Ahora, ¿quién está comprando este soporte? Sí, seguramente más gente que se perdió este retest y este retest, pero van a ser menos cantidad. ¿Quién viene acá a comprar? Prácticamente nadie. Y esto crea lo que es
el efecto de pelota que rebota, que lo vamos a ver muchísimas veces en todos los mercados, que va a provocar un sell-off. Creo que el ejemplo más claro de esto sería lo que fue el piso o el piso temporal del bear market por casi un año en el 2018-2019. Tenemos básicamente lo que les estoy diciendo, tenemos un nivel de soporte, tenemos el precio cae, un rebote de casi el 100%, no llegamos completamente a ese nivel, pero tuvimos un rebote importante, caímos, un rebote básicamente del 40%, si no me equivoco, caímos, un rebote más pequeño, no llegamos a soporte, pero empezamos a ver que el soporte perdió relevancia hasta que tuvimos la capitulación de ese ciclo o el último sell-off, ¿ok? Entonces, este soporte era bastante bueno traerlo acá. Todo el mundo estaba esperando este soporte. Pero ya a medida que ese soporte fue tradeado muchas veces, ese soporte pierde relevancia, ¿ok? Traders lo reconocen como un soporte bastante débil, ya que ha sido testeado muchísimas veces y no hay muchos compradores que queden ahí, ¿ok? Eso es más o menos lo de los principios de los trades, de los niveles que hablamos. Entonces, bien, continuamos con nuestra clase. Estos principios son muy importantes que lo tomen en cuenta a la hora de tradear. Estos principios te van a ahorrar muchísimo dinero si sabes interpretarlos a la hora de hacer tu análisis técnico. Entonces, bien, tenemos esta gráfica, esta es la gráfica de Silver. Tuvimos el top de la gráfica, marcamos lo que fue el top del ciclo y luego tenemos el lower high. Lower high, les dije, el primer máximo más bajo. Vemos cómo ese nivel crea un nivel de resistencia importante que básicamente es respetado por los siguientes meses. Y vemos que también aquí tenemos un nivel marcado de soporte, básicamente nos da un rango de trading. Y acá vemos que tenemos un test, dos tests, tres tests y luego el breakdown. Este nivel cada vez está más debilitado, incluso fíjense la agresividad con la que rebotamos este mismo mes. Esto es semanal, mensual. Este mismo mes, fíjense la agresividad con la que rebotamos el soporte. Aquí también rebotamos, no rebotamos con mucha agresividad y fíjense cuánto tardamos en rebotar en este nivel. Y es porque la demanda en ese nivel ha sido disminuida por cada test. ¿Ok? Aquí vemos más adelante, esto incluso creo que fue, si no me equivoco, podrán ser casi unos 10 años más adelante, vemos como ese mismo nivel es reconocido por traders y tenemos el principio de cambio de polaridad. Ese nivel que había sido soporte y nunca había sido testeado nuevamente, años después fue testeado como resistencia. Aquí básicamente lo mismo, este rango de tren está marcado mal, este rectángulo debería comenzar en esta parte de acá, ¿verdad? Tenemos soporte 1, un rebote grande, soporte 2, tenemos un rebote normal y el tercer rebote fue el más débil de todos hasta que ese nivel rompió. Entonces, el primer test es el mejor test, ese es uno de los principios. El principio de cambio de polaridad lo podemos ver aquí y acá. Y el principio de test recurrentes. 1, 2, 3, rompió. 1, 2, 3, rompió. ¿Ok? Tú no quieres estar comprando este soporte acá, tú no quieres estar comprando este soporte acá. Sí, pero es soporte, pero el precio debería rebotar en soporte. Sí, 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 pero no es un buen soporte para rebotar. Aquí también vemos el principio de cambio de polaridad, vemos como esto que formó soporte acá fue resistencia en una oportunidad aquí. Esto fue una pequeña desviación por arriba del rango de trading, volvimos, fue bearish retest, tuvimos otro bearish retest, nos llevó a la parte baja de ese rango de trading y vemos que después de tener bueno, cuando tenemos desviaciones, básicamente el conteo de test se resetea. Entonces tuvimos una desviación, acá tenemos otra vez, comenzamos 1, 2, en la misma, con 2 meses de separación. Testeamos 3, 4, 5, 6 veces hasta que ese nivel rompió. Mientras más esté testeado un nivel, más probabilidades va a haber que ese nivel rompa. Entonces bien, esta es la gráfica de Silver. Ahí podemos ver todo lo que son los principios de soporte y resistencia bastante claro. Entonces, ¿cuál es la importancia de reconocer estos niveles horizontales, verdad? La importancia de reconocer estos niveles horizontales es que podrás ejecutar los trades en zonas de menor riesgo, aumentando así tus probabilidades de éxito. ¿Ok? Es una de las herramientas más importantes de la gerencia de riesgo, ¿verdad? Ya que te dirán exactamente dónde tomar posiciones, dónde colocar tu stop loss, etcétera, etcétera, etcétera. Te permitirá reconocer patrones de trading y rangos de trading. Rangos de trading básicamente es cuando el precio se mueve, por decirlo como un sándwich, está atrapado como en un sándwich, se mueve soporte de resistencia continuamente, como vimos básicamente en la gráfica de Silver. Esto es un rango de trading, ¿verdad?
el precio se está moviendo en un rango de trading, lo mismo acá, el precio se está moviendo en un rango de trading, ¿verdad? Nos va a permitir reconocer rangos de trading y cuando digo nos va a permitir reconocer patrones de trading, porque muchos de los patrones de trading están formados o por una línea horizontal y una línea de tendencia o por dos niveles horizontales, etcétera, etcétera. Pero los patrones de trading básicamente están formados por soportes, resistencias, líneas de tendencias, ¿verdad? Es lo que te va a formar esos patrones que tanto menciona la gente de trading. Y vas a tradear con muchos más compradores, vendedores a tu favor. Si marcas niveles en zonas importantes, tú sabes que no eres el único que está viendo esos niveles. Eso más o menos ya lo repetimos. La forma de marcar los niveles, ¿verdad? Bueno, eso vamos a hablar más adelante. Bueno, ahorita mismo. La forma de marcar los niveles, por lo general, lo que tú tratas de hacer al marcar niveles, tú tienes tu gráfica. Vamos a limpiar otra vez todo esto. Básicamente tienes tu gráfica y tú empiezas a ver hacia la izquierda y hacia arriba, o a la izquierda y hacia abajo, y empiezas a marcar niveles desde ahí, porque ustedes no tienen nada de esto. Entonces, para marcar niveles importantes, por ejemplo, en esta zona, si tenemos que marcar niveles en esta zona, vamos a ver, esto es un nivel importante, tenemos resistencia, resistencia, se rompió, un retest, y continuación. Fíjense que tenemos un nivel bastante importante, y el bottom del 2018, finales de 2018, comienzo del 2019, tenemos que el bottom fue justo por arriba del soporte. Entonces aquí lo que vamos a ver son muchísimas órdenes, esto es lo que llamamos order splitting, que quedan muchas órdenes descansando en soporte que nunca son llenadas, porque todo el mundo está teniendo los ojos en ese soporte. ¿Ok? Em, entonces vamos a seguir marcando nuestros niveles acá, ¿verdad? Si tenemos que marcar otro nivel importante acá, yo englobaría todo lo que es esto. ¿Qué más tenemos que marcar por acá? A ver, primer higher high, primer higher low, el top del ciclo. Y no hay muchos más niveles tampoco extremadamente importantes que debamos marcar, en mi opinión. También es importante muchas veces marcar lo que es el bull trap del primer movimiento cuando empieza el bear cycle, el primer sell-off, ¿verdad? Y vemos cómo estos niveles, incluso, especialmente el bull trap, ¿verdad? El primer rebote, antes de formar el primer lower high, vemos cómo fue el top de lo que fue la resistencia el top del 2019, básicamente el precio más alto que vimos en el 2019. También vean cómo ese nivel viene dado en un clúster. Esto básicamente es un clúster, bastante activo, bastante mechas largas, un cuerpo bastante pequeño, ¿verdad? Aquí tenemos básicamente también otro clúster. Vemos cómo este clúster sirve de resistencia para semanas siguientes. Y vemos también cómo ese mismo mes que traíamos lo que fue el primer rebote o el primer bull trap cuando estábamos en bear market, básicamente fue el precio de cierre más alto del 2019. ¿Ok? Si marcamos otros niveles acá, como les dije, marcaríamos el neckline de este patrón. Vean cómo fue soporte para este nivel y vean cómo este cierre que tuvimos después del COVID crash fue en una zona donde tuvimos un clúster de velas. Tenemos tres clústeres, tres cuerpos muy pequeños. El precio básicamente por 3 semanas estuvo concentrado, tradeando y cerrando básicamente el mismo nivel. Véanse cómo ese cierre fue bastante importante y tuvimos un cierre por arriba de ese nivel después del COVID crash. A ver, no sé por qué había reducido el tamaño de la ventana, pero en fin. Esas son las cosas importantes. Ahora bien, vamos a hablar de rangos de trading. Ya sabemos cómo reconocer soportes y resistencia. Ahora ya podemos saber cómo reconocer rangos de trading. Una de las cosas más importantes, especialmente si eres un position trader como lo soy yo soy position and swing trader. Yo trato de ubicarme lo más cerca del comienzo de un ciclo alcista, ¿verdad? Y trato de vender lo más cerca que pueda del top. ¿Ok? Entonces, para poder comprar eh, bottoms o fondos, la mayoría de las veces vamos a tener que identificar rangos de acumulación. Vamos a hablar más de eso más adelante, en un ratico. Entonces bien, un rango de trading es cuando el precio se desplaza lateralmente dentro de dos niveles horizontales paralelos o entre un soporte y una resistencia. Estos tipos de rangos son comunes en todas las escalas de tiempo y son muy fáciles de tradear ya que te dan clara entrada, stop loss y take profit
cualquiera que haya visto mis videos de análisis del mercado de criptomonedas, sabe que yo siempre me enfoco en lo que son rangos de trading. Para mí diría que es como el punto más fuerte de lo que es mi sistema de trading. Para entender rangos de trading hay que hablar un poquito también de desviaciones. Las desviaciones, como el nombre lo dice, son pequeñas desviaciones del rango de trading para atrapar participantes del mercado y luego volver nuevamente al rango de trading. Esto pasa, cuando esto pasa, los más afectados siempre van a ser los breakout traders. Entonces, hay mucha gente que le gusta comprar cuando estamos rompiendo resistencia por un movimiento del swing. Pero no hay nada más riesgoso que eso. Si tú eres un scalper y estás buscando tradear el breakout por la volatilidad que eso va a generar y tomando profits en par de minutos, capaz una hora, si eres day trader, perfecto. Pero si tú estás tradeando swing trade, estás tradeando un breakout, estás tomando un breakout trade y eres swing trade, te recomiendo que reconsideres tu estrategia o tu sistema de trading. ¿Okay? Entonces los breakout traders son los más afectados, son los más perjudicados por las desviaciones y es la razón por la cual es mejor esperar por confirmación para entrar a un trade o es mejor perderse un movimiento. Básicamente lo mismo que les venía diciendo. Entonces tenemos el mismo rango de trading, aquí tenemos una desviación. Como les dije, ese rango de trading está mal marcado, debería estar marcado desde más abajo, pero esto es una desviación. Vemos una desviación bastante clara, ¿ok? Eso es una desviación. Entonces la anatomía de un rango de trade, ¿verdad? Vamos a tener el top o resistencia, vamos a tener la parte baja del rango de trading o el bottom o soporte y la línea media, línea de equilibrio del rango de trading, como saben que es un nivel, un pivot o un nivel horizontal o un nivel secundario, ¿verdad? Entonces las estrategias para traer un rango de trading: primero, comprar y vender los extremos del rango de trading. Fácil: comprar soporte, vender resistencia, comprar soporte o cubrir en soporte. ¿Ok? Los breakout, breakdown y confirmación. Vamos a ver. Bueno, básicamente lo que les decía el breakout de Bitcoin, porque no quiero volver atrás a la gráfica, lo que les decía el breakout de Bitcoin, cuando tuvimos el breakout, si es verdad que no fue un rango de trading, fue un patrón de trading, el patrón de Dan y Eva, vemos como tenemos el retest, luego un soporte que estaba totalmente fresco, no había sido testeado después del breakout. Y desviaciones, ¿ok? Las desviaciones, ¿cómo se traen las desviaciones? Una vez que recuperas el rango de trading, como les dije, según mi diario de trading, más del 85% de las veces vamos a terminar en el otro extremo del rango de trading. Ahora bien, tenemos rango de trading, compra soportes, vendes resistencia. Después de desviaciones, ¿verdad? Vendes el bearish retest y cubres en la parte baja de ese rango de trading, ¿ok? Puedes también vender resistencia o vender resistencia y comprar soporte. Después de desviaciones, ¿verdad? Vas a tener la oportunidad de comprar el reclaim de ese rango de trading, que en esta ocasión tienes un mes, 2 meses y 3 meses de retest para comprar lo que es el reclaim más bullish retest de ese rango de trading para tradear hasta el otro extremo del rango de trading. Entonces esta es la forma como tradear rango de trading: comprar soporte y tomar profit en resistencia, vender resistencia, cubrir en soporte. Desviaciones, reclamamos el 85% de las veces el precio va a ir después de la desviación y reclamar el rango de trading al otro extremo del rango de trading. Después de desviación, el breakout, aquí tenemos un breakout, si es verdad que no está súper confirmado, esto es en la gráfica de Platinum, si no me equivoco. Y todo esto fue compartido, esta entrada y esta entrada fueron compartidas en mis redes sociales. Tuvimos un breakout, no el breakout más claro, pero tuvimos un retest por arriba de ese nivel. Pudiste haber tradeado ese breakout con tu invalidación por debajo de este low, ¿ok? En caso de que haya sido otra desviación. Esa es la forma como se traen rangos de trading básicamente. La importancia de reconocer rangos de trading: va a ofrecer siempre muy buenas oportunidades de trading con una entrada y un stop loss, take profit bien definidos. Son setups muy fáciles de tradear y de alta probabilidad de éxito. Te permitirá reconocer zonas de acumulación y distribución y vas a tradear con muchos más compradores y vendedores a tu favor. ¿Ok? Entonces bien, acumulación. Aquí vemos, por ejemplo, esta es la gráfica de Coin actual. Este screenshot creo que lo tomé hace 2 días. Vemos como después de una caída fuerte de Coin, creo que ha caído, bueno, llegó a caer más de un 80%, si no me equivoco. Vemos cómo empezamos a formar un rango de trading, ¿verdad?
Vemos el top de ese rango de trading bastante respetado, una desviación, tuvimos bearish retest, volvimos a la parte baja del rango de trading, desviación, bullish reclaim, volvimos a la parte alta del rango de trading y pareciera que ahorita mismo está intentando hacer un breakout, de todas formas no está confirmado, pero esto es básicamente un rango de acumulación. Si les muestro la gráfica, para esto hay que entender el ciclo de mercado y hay que entender cómo se mueve un asset. Si les muestro la gráfica de coin, esta es la gráfica que estaba mostrando antes. Vemos que estamos tradeando esto y estamos considerando que esto es posiblemente un rango de acumulación después de que este asset sufrió una caída del 92%. O sea, aquí mucha gente dice, pero es que no, y si no es el bottom, bueno, o sea, para mí, si cae más del 92%, yo lo veo muy poco probable. O sea, para mí esto es un rango de acumulación. Para mí es un claro rango de acumulación, en mi opinión. Vemos muchísimos más. Si vamos a la gráfica de Bitcoin contra Ethereum, ¿verdad? Vemos que aquí claramente tenemos un soporte. Vemos que el soporte es respetado como soporte más adelante, ¿verdad? Justo acá. Y tenemos la parte alta de este rango de trading que también vemos cómo está marcado. Entonces, ¿cómo definir el rango de trading? Mira, en este caso, por ejemplo, tenemos resistencia acá, ¿verdad? Segundo resistencia acá, ya ahí tenemos un nivel importante. Y luego tenemos soporte acá, segundo soporte acá, que también nos está dando un nivel importante. Nos está dando prácticamente dos niveles importantes y vemos como básicamente la gráfica de Ethereum versus Bitcoin ha estado trayendo en esos niveles. Entonces, tuvimos desviación, reclamó el rango de trading, parecíamos estamos sangrando lentamente hasta la parte baja de ese rango de trading. ¿Ok? Eso es como se reconocen los soportes. Si quieren reconocer otro soporte acá, también bastante fácil. Tenemos esto básicamente. Esto fue donde yo compartí la entrada básicamente de Ethereum. Tenemos claro soporte, confirmación de soporte, segunda confirmación. No, sí, segunda confirmación de soporte. Y tenemos también nuestras resistencias. Una pequeña desviación, confirmación de resistencia, tenemos nuestro rango de trading, vean cómo se respeta ese rango de trading, tuvimos una desviación por debajo de ese rango de trading, reclamamos, fuimos a la parte baja del rango de trading nuevamente, hasta que tuvimos ese breakout. ¿Ok? Básicamente es como se traían rangos de trading, como se reconocen y traían rangos de trading, otro rango de trading bastante claro. En la parte... me borro todo esto. Sigo reduciendo esto para poder... otro ejemplo acá de rango de trading. Básicamente tenemos un clúster que ya nos está dando la formación de un soporte, lo que es un soporte, porque tenemos un clúster. Fíjense el clúster que tenemos ahí bien claro. Y tenemos nuestra resistencia, que vemos como más adelante tuvo una pequeña desviación y fue testeado no como resistencia en la parte alta del rango de trading, ¿verdad? Entonces básicamente esto es un rango de trading, esto es un rango de distribución. ¿Cómo reconocer si es acumulación o distribución? Lo que tú no quieres ver es también mucho el contexto. Por ejemplo, que yo decía, tenemos un claro rango de trading. Yo decía que aquí, cuando tuvimos el breakout, yo era uno de los que pensaba que nos íbamos a 100K. ¿Qué pasa? Pero por el momento del ciclo donde estamos es una fase parabólica, es una fase de euforia parabólica donde tú no esperas mayores pullbacks. Básicamente yo ya reconocía en el sentimiento que estábamos tradeando cerca de por lo menos lo que yo decía esto. Era básicamente esta la fase del ciclo, esto es lo que yo esperaba, tradear parabólicamente. Y no nada más que pasó el ciclo anterior, sino que viene pasando todos los ciclos de Bitcoin. Fase parabólica, estamos en la fase parabólica del ciclo donde tú no esperas mayores pullbacks. ¿Ok? Ahora, cuando empiezas a tener este pullback, tú lo que no quieres, normalmente cuando tenemos estos rompimientos después de una fuerte caída, ¿verdad? Un reset del mercado, tú lo que quieres ver es Bitcoin yendo parabólico. Una vez que empezamos a desacelerar y tuvimos el reclaim, bearish reclaim de este rango de trading, yo dije, estamos en la fase de euforia del ciclo, esto no se ve bien, todo el mundo piensa, casi todo el mundo piensa igual que yo, que estamos a punto de ir a 100K. ¿Por qué nadie está comprando este soporte? ¿Y por qué estamos trayendo por debajo de este soporte? Básicamente este fue el 22 de noviembre, el 28 de noviembre, cuando estábamos teniendo el bearish retest. Yo ponía en el grupo de criptomonedas de Facebook que yo pensaba que este había sido el top y que el 2022 iba a ser un año muy duro para los participantes del mercado de las criptomonedas, especialmente a todos esos que no entendían de ciclos de mercado, porque había que entender el ciclo de mercado para reconocer que esto era posiblemente el top, y para esos que piensan que el mercado se mueve en una sola dirección.
Exactamente fue lo que puse y básicamente esta fue la razón por la cual lo puse y por la cual yo pensé que habíamos llegado al top. ¿Yo vendí 70K? No, yo terminé vendiendo 60.2, ¿ok? Básicamente se cae esta área. Entonces bien, por eso es que es importante el contexto. Ya les mostré cómo reconocerlo. El contexto es bastante importante porque alguien pudo haber dicho, no, pero esto es un rango de reacumulación, sí, pero la mayoría de los ciclos de criptomonedas duran 4 años y ya básicamente aquí estamos ya en 4 años del ciclo. Esta vez será diferente, no hay pruebas en el mercado, entonces yo no voy a tratar de adivinar si esta vez va a ser diferente o no. Yo simplemente me voy a guiar por lo que es el comportamiento del asset que yo conozco y del mercado que yo conozco y espero básicamente lo mismo que pasó con el bear market. Los bear markets por lo general duran un año. Aquí lo que hice fue reconocer también la parte baja de este rango de trading. Tuvimos dos soportes ahí para reconocerlo y tenemos también dos puntos de resistencia también para reconocerlo. Y tuvimos esta desviación por debajo del rango de trading, ¿verdad? Donde también en el grupo de criptomonedas dije que esto era el bottom, simplemente porque yo lo que esperaba era que esto se continuara vendiendo, continuara cayendo y vemos al ver que los vendedores estaban sufriendo para llevar el precio mucho más abajo, con una noticia tan mala como fue lo de FTX, yo dije seguramente vamos a tener un reclaim, yo anticipé el reclaim, tuvimos el reclaim, fuimos a la otra parte del rango de trading y tuvimos ese breakout. Ahora estamos acá. Básicamente eso es eh, como se reconocen rangos de trading y cómo se usan según el contexto del rango de trading. Esto sería un rango de acumulación, esto es un rango de distribución. Yo creo que es importante, yo creo que no todo el mundo a la hora de marcar soporte de resistencia o rangos, identificar rangos de trading, no de verdad entienden qué contexto es lo más importante. Si Coin hubiese caído un 10% y estamos teniendo algo como esto, sinceramente yo no creo que sea tan relevante como la formación de esto después que el asset cayó 92%. Distribución, lo mismo, el gráfico que les acabo de mostrar de Bitcoin. Distribución, claro, bearish retest. Bastantes indicios según el contexto de que esto era distribución y que ya se había acabado el ciclo, etcétera, etcétera. Reacumulación, si no me equivoco, uno de estos gráficos es Solana, si no me equivoco. Vemos cómo reacumulamos un rango de trading antes de continuación. En este caso sí tuvimos breakout y retest. Y les decía, no siempre es bueno ver estos retests ahí mismo que tienes el breakout, ¿verdad? Pero no siempre son malos. Este fue Solana, este yo no lo estaba tradeando, yo tenía posición en Solana bastante baja. Eh, este son Solana, sé que uno de estos dos es Solana y el otro no recuerdo qué es, pero básicamente lo mismo, movimiento alcista, reacumulación antes de continuación. ¿Ok? Por eso esa es la importancia de reconocer rangos de trading. Sinceramente yo me enfocaría más en lo que es acumulación por mi estrategia que tratar de identificar reacumulación, que tratar de identificar distribución, etcétera, etcétera. Yo creo que si entiendes contexto y entiendes cómo funcionan niveles, tú también hubieses podido llamar el bottom de que vimos en noviembre del 2022, hubieses podido llamar el top de noviembre del 2021. Ahora bien, ya vimos rangos de trading, ya vimos soportes y resistencia y ahora vamos a ver líneas de tendencia. Entonces básicamente las líneas de tendencia, ¿verdad? Eh, Muchos traders van a utilizar las líneas de tendencia como niveles horizontales, como señales de compra y venta. Yo de verdad no uso mucho líneas de tendencia, yo simplemente uso las líneas de tendencia para saber cuándo posiblemente el asset está cambiando su tendencia, valga la redundancia, y cuándo probablemente estamos pasando de lo que es una tendencia bajista a una tendencia más horizontal o una tendencia alcista. Es la razón por la que yo lo uso, tampoco la uso mucho, pero yo creo que es importante que la entiendan. Entonces, bien, es decir, para formar una línea de tendencia nada más hacen falta dos mínimos o dos máximos. Esto es dos puntos que proyectan una línea recta. ¿Ok? Cuando digo recta no digo horizontal, es una línea recta diagonal. ¿Ok? Líneas de tendencia. Entonces, bien, ¿por qué tiene distintos colores? Porque algunas están formadas por puntos y la otra no. Entonces, mira, mi línea de tendencia por lo menos en Ethereum, ¿verdad? Fue formada con este low y este low, ¿verdad? Eso es una línea de tendencia. Ahora bien, lo que yo hago, y lo he comentado también en algunos de mis streams, revisando la gráfica de criptomonedas, a mí me gusta hacer una línea paralela y buscar más puntos de contacto. En este caso, yo usé el wick para mi línea de tendencia. Para usar líneas de tendencia, yo prefiero usar el wick, prefiero usar máximos y mínimos. Pero aquí ven que también copié y pegué mi línea de tendencia, que es esta que está acá en amarilla, y la puse desde el cierre y cuando lo hago eso me está dando una zona, no es una trend line, es una trend
zone, una zona de tendencia, ¿verdad? Y vemos que al agregar esto, ¿por qué lo hacemos? Porque nos va a permitir tomar, ver de verdad, como les dije, resistencia y soporte, y aplica también para tendencia, no es un punto en específico, es un área. Y lo que trato es de marcar un área donde a mí me interesaría hacer negocio, ¿verdad? Y si vemos que una vez que agregamos esa línea de tendencia, le convertimos esta línea de tendencia en una trend zone, ¿verdad? Tenemos este contacto que antes no teníamos, tenemos casi un contacto que antes no teníamos, otro contacto que casi no teníamos, y ahora, por ejemplo, yo estaría esperando que Ethereum, me encantaría ver que Ethereum tradeara cerca de lo que es la parte baja de ese rango de trading que ya mencionamos, y al mismo tiempo algo confluencia con esta trend zone. Aunque yo pienso que es muy probable que la mejor entrada de Ethereum la tengamos muy cerca de este nivel, ¿verdad? Que hay confluencia de, porque aquí fue el rango de trading que dibujamos haciendo mucho en la gráfica de TradingView, y también tenemos confluencia de una trend zone. Aquí este fue el top este fue el top del ciclo para versus Bitcoin de Ethereum, y este fue el top de 2017, ¿verdad? En el ciclo de Ethereum contra USDT. Esta gráfica es contra Bitcoin, pero aquí es donde Ethereum vio su máximo histórico en el 2017 en USDT. Vemos que para mí la línea de tendencia más relevante era esta que está acá apuntellada con puntos, ¿verdad? Que era de este high, un este high con este high. Y básicamente miren cómo eso sirvió de resistencia mucho más adelante, ¿verdad? Hasta que la rompimos. Una vez que rompimos esa línea de tendencia, básicamente nos estaba mostrando señales de que probablemente la tendencia está cambiando de una tendencia bajista o horizontal a una tendencia alcista. También yo marqué otra línea de tendencia que va desde este high hasta este high, y la hice una zona de tendencia simplemente copiando y pegando esa línea de tendencia, y la copia de esta línea de tendencia paralela la puse desde el high. Fíjense cómo me deja como un canal, ¿verdad? Donde vemos que tuvimos un retest perfecto de esa zona de tendencia antes del movimiento alcista que tuvo Ethereum contra Bitcoin. Esta entrada, específicamente esta entrada, fue compartida en mis redes sociales en su momento. Si van cerca del 2021, yo compartí esta entrada en mi Twitter, creo que la compartí. Ahora bien, eso es una línea de tendencia, ya saben lo que es una línea de tendencia, que es simplemente una línea como esta en blanca solitaria, y una zona de tendencia, que es lo que yo recomiendo que hagan a la hora de poner de usar trend lines. Entonces, ¿cómo reconocer o cómo trazar una línea de tendencia? No existe una forma única de trazar la línea de tendencia. Como todo, digo parte, pero todo en análisis técnico tiene una parte de subjetividad que va a ir de la mano con la experiencia, es decir, según la experiencia personal de cada analista, cada cual decidirá cómo trazar una línea de tendencia y cuáles niveles son más relevantes. Y yo creo que ahorita lo que ustedes tienen que empezar a hacer es chartear muchísimo, que no los convertirá en mejor trade, pero les va a dar algo de experiencia de qué niveles de verdad funcionan y qué niveles no funcionan. Eso es algo que tienen que estar haciendo. No vayan a copiar gráficas de otros traders online, porque si no, no están aprendiendo nada. Borren todo lo que tengan dibujado en una gráfica y empiecen a trazar sus niveles, ¿ok? Existen traders que trazan líneas de tendencia hundiendo highs y lows de cada vela, ahí me incluyo yo. Otros trazan línea de tendencia hundiendo los cierres de cada vela. En cualquier caso, siempre debemos tener en cuenta que para construir una línea de tendencia hacen falta 2 puntos como mínimo. Las líneas de tendencia tienen las mismas características y principios con soporte y resistencia. Ok, creo que está bastante claro. Ventaja de reconocer las líneas de tendencia, ayuda a reconocer cuándo una nueva tendencia podría estar emergiendo. Lo que les dije es la razón principal por la cual yo lo uso, más que buscar entradas o tomar profits basado en líneas de tendencia. Yo pienso que las líneas de tendencia combinadas con niveles horizontales son una herramienta de confirmación muy poderosa. Y que es lo que les decía, a mí me gustaría ver una confluencia de Ethereum versus Bitcoin tradeando, no la parte baja de ese rango de trading, sino esa zona de tendencia que yo dibujé, lo que les acabo de comentar. Como confirmación son bastante poderosas, son bastante buenas. Te ayudan a reconocer la formación de patrones de trading. Como les dije, la mayoría de los patrones de trading van a ir formados por líneas horizontales y líneas de tendencia. Y te ayudan a reconocer cuando un instrumento financiero puede estar acelerando su movimiento. Bien, básicamente lo mismo. La línea de tendencia que les mostraba en Ethereum, ¿verdad? Contra Bitcoin. Una vez que tuvimos ese cierre, básicamente aquí es cuando yo les decía que era el momento de empezar a acumular, a pasar riesgo o a rotar Bitcoin, riesgo de Bitcoin a Ethereum. Es la misma gráfica que les mostré anteriormente.
Em, esta gráfica, ¿verdad? Aquí tenemos también, por ejemplo, varias cosas de las que hemos hablado, por eso es interesante. Vemos que tenemos nuestra línea de tendencia original marcada usando este high y el siguiente high que fue el high del año del 2019. Vemos como esa línea de tendencia luego, si hacemos una zona de tendencia, ¿verdad? Usando el close de esa vela donde yo usé también para marcar el high la mecha, usamos el cierre de esa vela y vemos como también agrega niveles de contacto importantes a la gráfica, como por ejemplo este, y como por ejemplo nos da esta entrada, que esta entrada también fue compartida si van a mis tweets cerca de agosto, septiembre del 2020, ven cómo compartí, esta fue mi última entrada compartida en Twitter de Bitcoin antes que hiciera un 600%, fue por 9.500, algo así. Aquí también hay una muestra de lo poderoso que es la confluencia de niveles, ¿verdad? Aquí tenemos confluencias de clúster de vela o simplemente acumulación antes de expansión. Yo les dije esto es un rango de acumulación, sirve normalmente como un buen nivel de resistencia. Comprar el retest es bastante inteligente cuando tenemos estas áreas de acción del precio acumulado, congestiones de acción del precio, ¿verdad? Y vemos como después de tener un rompimiento tuvimos un retest de lo que es esa zona de tendencia o trend zone y de ese nivel o congestión ahí. Esto lo que le agrega es más o más confianza también en el setup, ¿ok? Más probabilidades de que el setup de verdad reaccione. Aquí tenemos otros clusters, vemos tres clusters uno después de otro, cuerpos pequeños. No todos tienen mechas muy largas, pero vemos como el precio estuvo estancado ahí por 3 semanas. Ya esto lo había explicado, fíjense cómo después del COVID crash tuvimos un cierre, a pesar de una caída brutal, pues esta caída fue más o menos de los 7.250 hasta los 4.000 y pico. Después una caída brutal. Vemos cómo terminamos cerrando por arriba de ese nivel clusters. ¿Ok? Por eso es que es importante. Los clusters son pasan a ser un nivel bastante importante en la gráfica. Tenemos también un cluster que básicamente nos está dando lo que es el neckline de un patrón llamado Adán y Eva. ¿Verdad? Fíjense como también ese cluster y ese nivel, ¿verdad? Ese neckline después del breakout nunca he sido testeada. Caímos, testeamos por primera vez. El primer test es el mejor test. Buena oportunidad de compra. Yo no compré ese nivel. Yo compré después que tuvimos este cierre acá arriba. Eh, y vemos lo importante, el rebote que causó básicamente en el precio. ¿Ok? Aquí esto está marcado porque como dije el nivel importante era acá abajo. Lo marcamos también en la gráfica hoy. Y vemos como a pesar que muchos traders están viendo esos niveles, tuvimos lo que se llama un front run, ¿ok? Y aquí lo que dejamos fue order splitting, vimos un montón de órdenes sin ser llenadas, ¿ok? Em, bien, creo que eso es todo por hoy. Em, Me gustaría, ya para los que se quieran quedar, me gustaría básicamente es más o menos los que han visto las gráficas de mis análisis del mercado, básicamente quiero más o menos mostrarles, yo creo que siempre lo explico, pero más o menos mostrarles cómo yo hago para delimitar mis niveles en ese caso. De nuevo, para mí si tengo que empezar a reconocer niveles, ¿verdad? Este es el rango de trading claro, les dije, la parte baja del rango de trading formado por un clúster. Aquí también lo que estamos haciendo es un repaso de lo que hemos visto, ¿verdad? Aquí tenemos un test, dos tests, tres tests, confirmación de soporte, ¿verdad? Hablamos sobre estrategia en rangos de trading, comprar soporte en de resistencia. Aquí, por ejemplo, sí, pudiste haber comprado de esta manera. Luego tuvimos, fue un pequeño deviation, cerramos por debajo de la parte baja de este rango de trading, reclamamos rango de trading. 85% de las veces vamos a ir al otro extremo del rango de trading, tuvimos otra desviación. Esto más o menos es un repaso de todo lo que vimos hoy, ¿verdad? Tenemos un bearish reclaim de ese rango de trading, 85% de las veces vamos en la parte baja de ese rango de trading, ¿ok? Rompimos, bearish retest, sell off, ¿ok? Para que más o menos vean cómo funcionan los niveles que estamos marcando. Yo pienso que mientras más limpio mantengas tu chart va a ser mucho más fácil. Hay gente que hay gente que cuando marca niveles va a marcar marca este acá, marca este acá, marca este acá, entonces tiene 10.000 niveles en el chart. Esto te va a causar confusión. Trata de tener los niveles más relevantes, donde los niveles más relevantes del chart y vas a mantener un chart bastante limpio y va a ser mucho más fácil a la hora de tomar decisiones y tradear.
¿Qué otro nivel yo marcaría de esta gráfica? Obviamente el bottom de este rango de trading, el rango de trading que tenemos al bottom, yo lo marcaría. ¿Qué nivel importante marcaría en esta gráfica? Creo que de verdad esos son todos los niveles importantes que hay que tener, por lo menos en la gráfica semanal de Bitcoin. No sé, podríamos también tratar de tradear Ethereum y USDT, más o menos para que vean cómo yo consigo mis niveles, ¿verdad? Tenemos, tenemos básicamente otro rango de trading en Ethereum. ¿Cómo sabemos que es un rango de trading? Bueno, mira, aquí tenemos una resistencia, ¿verdad? Que la podemos marcar como resistencia antes del rango de trading, porque no sabemos que era un rango de trading, pero tenemos básicamente una resistencia que luego se rota, forma soporte, confirmación, eso es un buen nivel. Y también aquí tenemos dos puntos de contacto, ¿verdad? Cierre de esta vela, cierre de esta vela. Vemos que también es un soporte bastante una resistencia bastante interesante. Básicamente esto nos deja con que, porque no hay niveles importantes en el medio de esto, básicamente eso nos deja que es un rango de trading. ¿Ok? Cuando podemos nuestra línea media, vemos como niveles que muchos hubiesen marcado como soportes o resistencia. En realidad lo que es la línea de equilibrio es, es, es una línea de equilibrio, es un nivel, es un pivot de un nivel secundario. Vemos donde de verdad no tiene significancia, un significado importante en esta gráfica, ¿verdad? Lo mismo, te la dejas la parte baja del rango de trading, después de desviaciones, pequeña desviación igual que Bitcoin, 85% de las veces vamos en la parte alta del rango de trading. Después de desviaciones, cuando reclamamos, aquí reclamamos, tuvimos bearish retest, 85% de las veces vamos en la parte baja de ese rango de trading, después breakout, de esperar el retest y puedes tradear el sell-off. ¿Ok? Ahora bien, vemos como ese mismo nivel que nos dio el botón del rango de trading nos está dando básicamente lo que es el top del nuevo rango de trading, el nuevo rango de trading, básicamente recuerden que es soporte, después de fuerte caída es el nivel donde paramos de caer o rebotamos, tenemos soporte, tenemos nuestra resistencia que viene marcada básicamente desde acá, y tenemos otro rango de trading justo por debajo del rango de trading que tenemos en gráficas de temporalidades más altas. Vean la línea media, no es una línea significante para tomar trades, o la mayoría de las veces no lo es, pero ahí tenemos nuestro rango de trading. Me gusta mucho también para practicar charting, pueden ir a gráficos que no conozcan tanto, porque seguramente ustedes han pasado mucho tiempo ya viendo gráficas de estas, y les recomiendo que vayan al mercado de commodities, porque a pesar de que yo me parece que la acción del precio es bastante similar a la acción del precio del mercado de las criptomonedas a la hora de chartear. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí nuestra gráfica mensual del oro, ¿verdad? Vamos a tratar de marcar niveles importantes acá, como les dije, vamos a tratar de limitar primero alto histórico, ¿verdad? Marcamos aquí también un nivel importante que es el primer higher high, marcamos otro nivel importante que básicamente es el primer rebote, ya venía básicamente por este clúster de acá, con que nos deja con un rango. ¿Este es la gráfica? No, esta no es la gráfica de... No, esta no es la gráfica que yo les mostré anteriormente, era de Silver, es muy parecida. Pero básicamente tenemos un rango de redistribución al top de ese ciclo. ¿Cómo sabemos que es un rango de distribución? Bueno, esto ya está en la fase parabólica. Em, Tenemos lo que es un rango de acumulación, ¿verdad? Básicamente algo como esto. Rango de acumulación, tenemos desviaciones, par de desviaciones, ¿verdad? ¿Qué más podemos tener por acá? Creo que esos son los niveles más relevantes, ¿ok? Si marcamos acá. Esos son los niveles más relevantes, los niveles que yo marcaría por lo menos en oro. En silver, ¿qué niveles marcaría? Déjame remover todo, creo no sé si tengo algo dibujado. Em, ok, lo mismo. High, ¿verdad? Tenemos básicamente lo que he mostrado, este rango de trading. Fíjense como el soporte ya venía formado desde acá. La parte alta del rango de trading viene formado con lo que es el rebote antes del bull trap. Y tenemos nuestro rango de trading de distribución ahí. Luego tenemos nuestro otro rango de trading, ¿verdad? Básicamente es esto que vemos acá. Este fue el soporte del rango de trading. Y tenemos esta consolidación antes del breakdown que fue lo que nos da este otro nivel. Y vean cómo esos dos niveles funcionan perfectamente. Rango de trading, luego del COVID crash, pudiste haber comprado después del cierre mensual. Apenas el cierre mensual terminaba de esta manera, tú pudiste haber comprado la parte baja de ese rango de trading, tradear hasta la parte alta del rango de trading.
o por lo menos tomar algo de profits. Esta posición fue tomada también en mis redes sociales. Con mi primer take profit fue la parte, esta resistencia que no había sido testeada. Esto que era soporte, rompió. Ahora se espera hacer resistencia, no había sido testeada hasta esta área. Fue donde tomé profits. También está en mis redes. Todo lo que yo digo que lo hice es porque está en mis redes sociales. Yo no diría que hice algo que no esté la prueba de mis redes sociales. Pero básicamente ven cómo tradean soportes, resistencias. Un nivel bastante importante también acá. Básicamente sería el nivel básicamente donde estamos tradeando ahora mismo. Es esta área, lo consideraría algo con algo de relevancia. Pero no tanta como por ejemplo estos dos. Incluso en mi gráfica que yo les mostraba anteriormente, yo no tengo esto marcado. Yo básicamente veo esto como dos rangos de trading y nada, nada fuera de lo común, nada fuera de lo normal acá. Aquí básicamente, y ven como el precio cuando tradean esos niveles donde no son niveles claros, hace lo que básicamente quiere. Hasta que llega a interactuar con uno de los niveles que estamos marcando como relevantes. Las gráficas de commodities son buenas para practicar, como les dije, se mueve muy parecido a lo que se mueve el mercado de criptomonedas. Y cuando digo que se mueve muy parecido, no estoy hablando de volatilidad, estoy hablando desde de a la hora de ciclos, de reconocer ciclos. Esto se ve bastante parecido, por ejemplo, si vemos Silver, se ve bastante parecido a, a un ciclo de Bitcoin en la semanal. Vamos a esperar que cargue esto. Básicamente, tengo demasiadas páginas y programas abiertos ahorita mismo. Básicamente vemos que la gráfica de Silver se ve muy parecida a lo que es el bear market de Silver se ve muy parecido a lo que fue este bear market de Bitcoin en el 2014-2015. Incluso también tenemos un rango de trading acá en la parte baja, ¿verdad? Breakout, retest y tenemos continuación. Pero sí, más o menos estoy trazando niveles para que vean más o menos como la forma como yo lo hago, que no tiene que ser exactamente la correcta, es simplemente lo que sirve para mí. Pero bien, ya sí creo que no hay mucho que agregar o nada que agregar. Ya pienso que eso fue la clase, una clase bastante larga, pero una clase que creo que es bastante interesante. Como les dije, esto ya es como que lo más importante o la esencia de lo que es análisis técnico, el marcar principalmente niveles horizontales y rangos de trading. En mi opinión, líneas de tendencia no son tan relevantes, pero también es bastante importante. Y bueno, y nada, y esto les va a dar una herramienta más para empezar a practicar ahora ustedes desde casa. No tengo que agregar más nada por este tema. Ya nos veremos la semana que viene y espero terminen de tener un excelente fin de semana. Hasta luego, les deseo mucho éxito y recuerden no arriesgar dinero que no se pueden permitir perder en los mercados. Bye.